Pensé, bueno, ya hablé de Güemes un montón, hablé de los gauchos, otra vez mucho. Plantearlo de una manera más general y más planteando los problemas que se han ido discutiendo alrededor del tema de la revolución desde prácticamente la misma revolución. O sea, hay toda una construcción historiográfica en torno a las distintas interpretaciones que se hace al proceso revolucionario, que podríamos marcar algunas etapas. La primera, la que se genera con los mismos protagonistas, que van a relatar, digamos, de alguna manera van a dejar constancia de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido. Hay un trabajo de Adrián Funes que se le encarga, el triunvirato le encarga todavía una idea del historiador como escriba del gobierno, ¿no? Le encarga que escriba sobre la revolución, y Adrián Funes lo hace, ¿no es cierto? Se lo encarga en el año 1813 y la primera, el bosquejo de nuestra revolución se llama, y se publica en 1816. Y eso sería la primera historia oficial que tenemos de la revolución, por supuesto, hasta 1814-15, o sea, no es todo el proceso revolucionario, está visto muy autolegitimador del accionar de Buenos Aires en ese proceso revolucionario. No hay que olvidar que justamente están en el contexto de la disputa entre los poderes provinciales o de los locales con Buenos Aires, el momento de los confederados, ¿no es cierto?, de Artigas y todo lo demás. Entonces esto tiene como finalidad realizar la tarea o la labor que viene realizando Buenos Aires por la independencia, por la libertad. Después están los militares, ¿no es cierto? Paz, por ejemplo, José María Paz, escribe también sus memorias. Claro, son muy interesantes esta parte. Las autobiografías, Belgrano hace su propia autobiografía, hay todo, y eso, mucho de ese material ha sido publicado por el Senado de la Nación a los 150 años de la Revolución en la Biblioteca de Mayo, ¿no? Es un hermoso material que hay, que ustedes lo tienen que tener aquí en la Biblioteca de Mayo, todo el volumen. Entonces allí están todas las memorias, las autobiografías. También se escribe en España la primera historia de la Revolución Americana, que se escribe en 1825, fíjense ustedes que justo en el momento en que culmina el proceso de independencia en América del Sur y en México. Y quien la escribe es Torrente, ahora está en internet Torrente, así que si les interesa lo encuentran, todo está en internet ahora, nuestra vida está en internet. Casi todo. En encuentro me parece que hubo algo recordando a Torrente. Sí, digamos, Torrente escribe en 1825 basándose, porque él escribe desde España, basándose en la documentación oficial que existe, en las memorias que consigue, en los periódicos, porque no hay que olvidar que es un periodo en el cual, por eso ese concurso sobre el periodismo político de 1810-1930 está muy interesante el concurso, porque justamente el periodismo, ya con Moreno, la Gaceta surge como el vocero del proceso revolucionario, ¿no es cierto? Es para difundirlo, porque hay que ganar la opinión política. No hay guerra que pueda triunfar si no hay apoyos, no hay consenso, no se sostiene, digamos, por parte de la población. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de los revolucionarios fue justamente tener medios de difusión que hicieran circular las ideas, los proyectos, las propuestas, y obviamente en la medida en que no estaban todos de acuerdo en todo, hubo periódicos para todos los gustos, ¿no? Es decir, quienes sostenían una postura, quienes sostenían otra, etc. Entonces, pero lo de Torrente fue muy interesante porque además tuvo acceso a los bandos, proclamas que se mandaban desde América hacia España para mostrar cómo perversa difusión de las malignas ideas. Entonces, todo ese material Torrente lo utiliza. De ahí que sea un ejemplo, diríamos, de la historia positivista, o sea, historia que después, a mediados del 19, se va a poner muy en boga, que es la de Ranke, digamos, tratar de ver qué fue exactamente lo que pasó, atribuyéndole a la documentación toda la verdad, ¿no? O sea,
si está escrito, si lo dice el documento, así fue. No importa quién escribió el documento, con qué intenciones, etcétera, etcétera, que puede hacer que no sea tan así, ¿no? Entonces, Torrente en ese sentido es uno de los historiadores interesantes para hacer este estudio historiográfico de cómo se fue viendo la revolución. Ahora, realmente, para el caso de Argentina, como fue para otros de los estados que fueron surgiendo, podríamos hablar así de Bolivia, podríamos hablar así de Perú, de Uruguay o de Paraguay, comienza a construirse ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX una historia que justifique, legitime la construcción de la nación. Entonces, esa historiografía para nosotros va a tener, aun cuando hubo otros como Vicente Fidel López o Vélez Arfield, va a tener en Mitre un peso decisivo, ¿no? Pero Mitre es un hombre del siglo XIX y tiene una concepción de la historia como con una direccionalidad, todo tiene que ver con todo y todo está predestinado de alguna manera. Así como en la historia católica, ¿no es cierto?, cristiana, hay una finalidad, o en el mismo materialismo histórico hay también un desarrollo que lleva a un fin, digamos, son historias direccionadas. Para el caso de Mitre también, es decir, tenía que pasar. Yo le marqué una cita de Mitre que es divina, estaba escrito, dice, estaba en el orden fatal de las cosas. Hiciéramos lo que hiciéramos, íbamos a terminar como terminamos, porque eso estaba así debía ser. Es decir, esa es una idea que es muy fuerte, que ha sido muy fuerte en la historiografía, de explicar o de trabajar con el pasado en función del resultado, en función de lo que finalmente fue. Entonces, estábamos destinados a ser una república, ¿sí?, a ser independientes, a formar un país que se iba a llamar Argentina, ¿no? O sea, era un destino ineludible. Mitre dice en la historia de Belgrano, la revolución fue un hecho fatal, que estaba en el orden de las cosas. No había otra forma que ser esto, ¿no? Entonces, en esa historia direccionada tiene que haber un origen. Lo que Marlowe decía, el mito de los historiadores es el mito de los orígenes. Estamos siempre buscando el origen, ¿no? Necesitamos un origen. Y ese origen, para Mitre, está en los cabildos, en la fundación de las ciudades. Allí está sembrado el germen, ¿no es cierto?, de la autonomía y del poder local, ¿no? Que va a ir creciendo, va a ir madurando, y lógicamente, buscando el orden fatal de las cosas, llega un momento que ya maduro va a dar su resultado, ¿sí?, que va a ser este de la independencia. Esta idea, aunque nosotros ahora podemos sonreír y decir, ay, pero qué fatalista, qué determinista, tenía que suceder, y obviamente como tenía que suceder, sucedió, tiene todavía en el campo del historiográfico un peso muy fuerte, ¿no? Como tiene un peso muy fuerte esta idea de Mitre también de que Buenos Aires y el virreinato del Río de la Plata es el inicio de la historia argentina. O sea, un paso importante para este desenlace así predeterminado, predestinado, fue justamente el elegir a Buenos Aires como capital de un virreinato y construir esa construcción virreinal, ¿no es cierto?, es el paso previo para luego, en el curso de las cosas, terminase construyéndose la Argentina. Entonces, y esto, si uno piensa cómo están organizadas las currículas de las universidades, Historia Argentina 1 siempre comienza con 1776, la creación del virreinato del Río de la Plata. Entonces, si nosotros nos podemos pensar, no existe Argentina en 1776. No existe Argentina en 1740. Argentina va a ser después de la Constitución, después de ese pedo incluso de la unión con Buenos Aires, la década del 70 podríamos hablar
de que ya se ha construido un Estado, se está construyendo una identidad nacional y que podemos hablar entonces de la República Argentina como tal. Lo previo es toda una etapa, ¿no es cierto?, de cambios, de construcción de una legitimidad política, porque se ha destruido la legitimidad política que proveía la monarquía. Ya no hay monarquía, hay que construir un nuevo poder, una nueva estructuras de poder que sean aceptadas, que puedan funcionar, que sean legítimas o se les reconozca como legítimas. Y eso fue un proceso largo, complicado y que lleva casi una gran parte del siglo XIX. Por lo menos hasta con la invasión de Felipe Varela podemos estar diciendo que todavía existen todas esas tensiones y esos conflictos que se originan incluso en el momento mismo que se forma la Junta de Buenos Aires en 1810. Porque es una ciudad y un cabildo el que define, ¿no es cierto?, para toda una jurisdicción muy amplia que era el virreinato, que incluía a las llamadas provincias altoperuanas, actualmente Bolivia, e incluso Paraguay, que es actualmente Uruguay, es una desobediencia o un no reconocimiento a las autoridades que habían emergido como consecuencia de la vacancia del rey en España, ¿no es cierto? Entonces, esa enorme jurisdicción, Buenos Aires era una ciudad más que dentro de... Ese cabildo era un cabildo más, como podía ser el cabildo de Córdoba, el de Salta, el de Charcas, el de Potosí. ¿Qué lo hacía diferente? Porque era capital del virreinato en tanto estaba el virrey. Pero el cabildo en sí eran los vecinos de Buenos Aires. Si el cabildo era el gobierno local. La idea de que, ¿por qué Buenos Aires decide por todos nosotros? ¿Por qué el cabildo de Buenos Aires toma una decisión que solo le puede competir? O a cada uno de los cabildos de cada una de las ciudades de toda esta jurisdicción, o al rey. No hay demasiadas alternativas. Buenos Aires está rogando una potestad que no le corresponde. Y esto ya está planteado en mayo, fines de mayo, junio de 1810. Vicente Cañete lo dice con todas las letras. ¿Por qué Buenos Aires justamente asume la decisión por nosotros? El cabildo de Buenos Aires pretende que nosotros estemos de acuerdo con ellos y a nadie nos ha consultado. Nosotros tenemos el mismo derecho que ellos de ser un cabildo abierto y decir que no. Es decir, o ser nosotros la capital. Entonces, ¿cuál es el estatus legal de ese cabildo para tomar esa decisión? Y esto no se surge en ese mismo momento, ya venía desde las invasiones inglesas, cuando Buenos Aires decide de poner, ¿no es cierto?, a Sobremonte y nombrar a Liniers. El cabildo de Potosí dice, ¿y quién es el cabildo de Buenos Aires para ponernos a nosotros un virrey? A nosotros el virrey le puede poner el rey, nada más. No Buenos Aires. Entonces, estos conflictos y estas tensiones indudablemente van a tener repercusión a lo largo de todo el siglo XIX, y si no pensemos mucho todavía lo tiene. O sea, son problemas que atraviesan toda nuestra realidad, toda nuestra historia. No hay demasiadas diferencias. ¿Te molesta el vecino? Sí, pero eso está muy cerrado, ¿no? No, te viste bien, lo bajamos. Entonces, a ver, este problema de las incumbencias, digamos, de Buenos Aires para rogarse esta, tiene que ver con esta idea también, por eso digo, Mitre va a realzar el papel de Buenos Aires, porque Buenos Aires es la capital. Y Buenos Aires tiene una ventaja, que la sigue teniendo, que es puerto. Y es el único puerto que tenemos. Porque cuando se intentó tener otro puerto como Paraná y demás, tuvimos, cuando decapitamos a los hermanos, o sea, tampoco se iba a permitir que hubiera, Buenos Aires no iba a permitir que se pudiese comerciar, se pudiese tener vinculaciones por otro lado que no fuese por Buenos Aires. Y esto va a ser
va a tener un peso decisivo en toda la discusión sobre la confederación. Porque políticamente se puede argumentar mucho, pero económicamente se va a depender siempre de los usarse. Entonces, es una discusión que la tenemos también hoy, la coparticipación es un ejemplo de eso, pero ese es uno de los problemas nodales que tiene que ver con esta idea del derecho de los cabildos, ¿no es cierto? Si es que los cabildos son realmente el germen de la independencia tal como lo planteaba Mitre. Esta historiografía tiene también una impronta muy interesante en esta idea de la retroversión de la soberanía, porque aquí hay, a partir de Mitre, digamos que además escribe fantástico, ¿no? Yo recomiendo la lectura de Mitre porque escribe muy, pero muy bien. Hay lecturas muy interesantes que no necesariamente uno puede tener, decir así fue, esto es así, obviamente son 100 años o más después de lo que Mitre escribió, y sería terrible que todavía, ¿por qué? Porque historiográficamente cada generación tiene sus problemas, plantea de una manera, la disciplina y el campo avanzan, digamos, metodológicamente, teóricamente aparecen se va a priorizar otros temas, pero Mitre sigue teniendo un peso importante. Y un historiador top de la Argentina, como Tulio Alperín Dongi, es un Mitre renovado. Es un Mitre renovado que en 1972 publica Revolución y Guerra, la formación de la élite argentina, y que es un libro fantástico, lo digo siempre, es un libro, los libros se dividen en viejos y en clásicos. Los viejos son los que, bueno, se publicaron hace mucho y ya ahora podemos sacar algún dato nada más. Y los clásicos son los que siguen motivando. Entonces, Mitre motiva, aunque sea para refutarte, ¿sí? Y Alperín, si uno lo lee 2 o 3 veces, empieza a ver un abanico de problemas, de interrogantes que la lectura de Alperín genera. Entonces, para mí, ese es uno de los libros clásicos, ¿no? Entonces, son libros que no pierden vigencia, o sea, que uno los puede leer 50 años después de que se han editado por primera vez. Y Alperín, sin embargo, va a manejar el esquema de Mitre. Mitre es otra de las improntas de Mitre, fue definir a la Argentina en Humahuaca, o sea, esto era la Argentina. ¿Qué dice Mitre? Dice Mitre, yo no sé por qué juego con esto, es que me gusta, lo tendría que encontrar. El otro día fui a grabar una serie que se llama Los Caminos de la Patria, que está haciendo el Senado de la Nación. Entonces, me hacían leer, querían que les lea las cosas. Entonces yo dije, no, si yo tengo que leer, me tengo que leer, saco los lentes, me los cuelgo, ¿no? Y después me pongo a leer así, no tengo que salir grabada con los lentes de adorno, ¿viste? Y ahora no me los quiero poner, así son. Bueno. Dice, el indomable insurrección del Alto Perú se aisló en las montañas del interior, se mantuvo inconmovible en Santa Cruz de la Sierra y se extendió a lo largo de la frontera del país argentino. ¿Quién dice eso? Mitre. Entonces, allí ya tenemos la idea de que en plena guerra revolucionaria ya está la Argentina y ya tiene límites, ¿no es cierto? Y esa idea la retoma también Alperín. Alperín dice después, en Revolución y Guerra, dice que la guerra en Salta, ¿no es cierto?, en Salta de Tucumán, se desarrolla en el límite septentrional del país creado por la revolución. Es decir, es la idea, ¿no es cierto?, de una nación, de una Argentina que ya está marcada, como uno sabe que esas fronteras son construcciones también políticas, históricas. Esto es el planteo de ver la historia a través del resultado. O sea,
Argentina, 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 entonces estamos diciendo la historia argentina, y como la Argentina llega hasta allí, entonces eso hasta allí llegamos nosotros. ¿Sí? Reconstruir el espacio, las jurisdicciones, las territorialidades, que además son cambiantes, desde que se fundan las primeras ciudades coloniales hasta la actualidad, tiene que ver con un análisis histórico que rompa de alguna manera ese constructo de nación-estado que encierra contenidos dentro de límites geográficos y políticos. Entonces, buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los espacios de inteligibilidad que podemos recuperar en el análisis histórico para comprender realmente lo que pasó. Y hay algo que todavía, a pesar de que la Argentina se siente blanca, europea, vinculada a Europa, por mucho tiempo nada que ver con América Latina, ¿no es cierto? Y acá en Salta, bueno, vivimos problematizados con Buenos Aires, etcétera, etcétera, pero nosotros cuando vamos a Bolivia, cuando uno va a Bolivia y uno dice, ah, usted es Argentina, no, sí, Argentina, pero yo soy de Salta. Ah, es otra cosa. Y te atienden de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía existe una imagen negativa sobre el porteño, sobre Buenos Aires, que viene desde la época en que esos territorios pasaron a depender del virreinato del Río de la Plata y entraron las pugnas entre ellos, ¿no es cierto?, y las autoridades establecidas allí. Y si uno sigue indagando y buscando en los periódicos de Bolivia, por ejemplo el Cóndor, ¿no es cierto?, que es el periódico de Sucre, se va a encontrar que hay correspondencia entre salteños y los que escriben allá, y hay toda una idea de, bueno, ustedes son diferentes, el problema de los hermanos salteños, o sea, hay toda una vinculación y una idea, y eso habla de un espacio que no es Argentina, el límite, dos estados distintos. Eso habla de un pasado, de una densidad histórica de relaciones, de intercambio, de familiaridad, ¿no es cierto?, de compartir determinados códigos culturales que hace que todavía hoy, después de tanto tiempo y después de tanta construcción identitaria nacionalista, persista. Entonces, si uno dice que soy de Salta, no es lo mismo que decir que soy argentino. ¿No? ¿Vas a hacer preguntas? Sí, todas las que quieras. Así nos divertimos más. Creo que haya proporciones, pues Yo soy salteño, no, claro, nacida. 40 años viviendo acá, ya me considero. Quería preguntarle qué incidencia tiene o tuvo el contexto internacional, digamos, porque durante el siglo XIX, finales del XVIII, Europa tiene un desarrollo, un avance sobre el desarrollo industrial y demás que termina teniendo una incidencia sobre cómo se van a ir conformando estos nuevos estados. ¿La tiene o no la tiene? Sí, la tiene, sí, claro. No, yo estoy planteando los problemas historiográficos a partir de Mitre, pero en realidad hay algo que ya en la década del 50 también historiográficamente se va a plantear, que es el problema de la monarquía hispánica, de la Revolución Francesa. Hay toda una discusión sobre la influencia verdadera de la Revolución Francesa acá, y hubo toda una interpretación economicista, tomada incluso por algunos marxistas como Puigron, como lo estudié cuando estudiaba en la escuela, en la universidad, porque ya nadie lo recuerda, el pobre. Cosol, ¿no es cierto?, que realmente plantean incluso que la revolución se origina por la necesidad de Gran Bretaña de introducir mercaderías inglesas, y entonces hay un grupo de comerciantes en Buenos Aires que son librecambistas, o sea, que estarían imbuidos de estas ideas de la entrada irrestricta de las importaciones extranjeras, y los monopolistas que están vinculados al comercio de Cádiz, ¿no? Entonces, y también es una idea, un constructo historiográfico que pesó muchísimo tiempo, ¿no?, que tuvo mucha incidencia. Yo cuando estudiábamos nosotros, yo en la década del 70,
70, circulaba con mucha fuerza, ¿no es cierto? Incluso Pueyrredón llegó a plantear que hay una burguesía ascendiente en Buenos Aires que ha madurado y entonces lleva adelante la revolución, ¿no? En este juego de las etapas históricas que tenían que sucederse para finalmente llegar al socialismo. Bueno, esta idea tampoco es tan así. O sea, cierto es de que los ingleses ya están introducidos en Buenos Aires mucho antes de la revolución. Tienen tiendas, comercios, que Larrea, que formaba parte de la primera junta, era socio de unos comerciantes ingleses. De hecho, cuando al pobre virrey y los moridores que estaban en desacuerdo lo suben en un barco y lo mandan a Tenerife, es a cambio con el dueño del mercantil, el comerciante por supuesto, de dejarle entrar 100.000 pesos fuerza en la mercadería por Buenos Aires sin cobrarle ningún arancel. O sea, claro, ya estaba eso establecido. Y en este sentido, por eso digo, yo arranqué con Mitre porque es lo que todavía yo percibo como muy fuerte en algunas cosas en la historiografía argentina, ¿no? Mis colegas de Buenos Aires todavía siguen insistiendo en la frontera, igual que siguen combatiendo en la frontera. Yo se lo he explicado 20.000 veces, me quieren mucho, me llaman para formar parte de las mesas, porque cuando yo escribo vuelven a meter en la frontera, ¿viste? Entonces, no logro calar. ¿Por qué? Porque está esa idea, bueno, estuvo en la frontera, era la frontera, en vez de ser un territorio de vanguardia y retaguardia, que es lo que era, ¿no es cierto? Un espacio de... Más difuso, claro. Era un espacio de guerra, un espacio en el que se avanza y se retrocede, y bueno, pero en fin, frontera. Incluso Colmenares, cuando habla, porque bueno, Cornejo sigue la idea de Mitre, o sea, en la frontera. Colmenares, cuando plantea que no es frontera, habla de la nación argentina. En la Argentina que contribuye a la guerra. O sea, sigue la idea del constructo nación, anacrónicamente trasladado, ¿no es cierto?, hacia un momento en que no existe ni nación, ni Argentina, ¿no? Entonces, ese constructo ha sido muy fuerte, muy fuerte. Ahora, cuando se hace la interpretación de la revolución, y ahí voy para la pregunta, me puede llevar a salirme de Mitre, porque me gusta Mitre. Las interpretaciones de la década del 60, 50-60, piloteaban sobre esto del comercio inglés, ¿cierto? De hecho, los ingleses cumplieron un papel fantástico, ¿no?, que muchos se lo olvidan. Los ingleses proveían las armas, los ingleses no bloquearon el puerto de Buenos Aires, como hubieran tenido que hacer porque eran los aliados de España, ¿no? Cuando se ofrecieron para mediar en 1812 a la regencia de los Cortes de Cádiz en España, lo hacían planteando el libre comercio, era la condición. ¿Por qué querían el libre comercio? Bueno, se había dado un proceso, ¿no es cierto?, de transformación de la manufactura, que hacía que se produjese en mayores cantidades, pero además también se había dado la revolución de independencia de las colonias inglesas en América del Norte. Entonces estaban necesitando mercado. El hecho de que se dieran las invasiones inglesas es un ejemplo de que necesitaban mercado. O sea, ¿para qué querían ingresar a Buenos Aires? Para meter sus mercaderías, ¿sí? No había otras razones más importantes, y molestar a España, porque en ese momento España no estaba claro. Pero perdón, en paralelo no hay también más allá de términos economicistas o económicos, no hay un ingreso también muy fuerte de ideas, claro, de todo lo que Europa generaba. Claro, hay un horizonte ideológico, cultural, que tiene, porque, por ejemplo, bueno, eso nos lleva a otra cosa, eso nos lleva a una discusión que es muy contemporánea, si realmente en la Junta se planteaba la independencia o simplemente la autonomía, dentro del contexto de la revolucionaria. O sea, ¿qué es lo que animaba a la Junta? Ser directamente
ya independientes de España, o simplemente reivindicar el fin en la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual desde América se puede elegir una terna de posibles gobernantes que van a ser definitivamente seleccionados por el rey, ¿no? Pero por lo menos hay una terna, digamos, que se elige. Entonces, esa idea de la autonomía está más vinculada a no romper con la monarquía. Entonces, esto es muy fuerte, porque decir, bueno, formó una junta, era el hecho fatal de las cosas, no era el hecho fatal de las cosas, era querían o no querían. Y esto no es tampoco tan así. Es decir, no todos los que están formando la junta, o todos los que forman parte de esa primera etapa revolucionaria, quieren la independencia. Eso es cierto. Eso es cierto porque los que están representando al Río de la Plata, no reconocidos por la Junta, en Cádiz, están planteando lo mismo, ¿no es cierto?, de no romper, de dar autonomía. Entonces se formaría una monarquía en la cual hay territorios con ciertos grados de autonomía política y gubernativa. El tema es que también eso es, para algunos puede ser, pero no siempre, no todos. Por ejemplo, Rodríguez Peña, Aniceto Padilla, hay todo un grupo de hombres, el mismo Belgrano en algún momento, aunque fue carlotista más bien, tienen la idea de la independencia. Y eso viene porque tienen vínculos con Miranda. Y Miranda está en Inglaterra y ha formado logia, ¿no es cierto? Y Miranda, en 1806, cuando los ingleses invaden Buenos Aires, él desembarca en Venezuela, ¿no es cierto? O sea que las casualidades no son tan casualidades, hay una idea, ¿no es cierto?, de poder introducir la idea de la revolución en estos territorios, y políticamente estas redes funcionan mucho. Pueyrredón, todos ellos han estado en España, han formado parte, Molden acá, Burruchaga, han estado en España, han formado en Madrid, han estado y se han metido dentro de las logias. Entonces las logias como formas de sociabilidad política que tienen que preservar secretos, son secretas, ¿no? Alvear, hay una documentación muy interesante que está publicada, por lo menos donde yo la consulté, en un boletín de Santiago de Chile, del Instituto de Historia de Santiago de Chile, que documentación interceptada a un navío que llevaba la Marina Española, que trasladaba a América, ¿no? Y viene toda una serie de cartas de documentación de Alvear, en el cual habla de cuáles son las logias, la que se formó en Cádiz, la que se formó, quién entró, quién no entró, y ahí entró Moreno, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, esta red política, que no tendría internet, ni WhatsApp, La Wikileaks, ni Facebook, no podrían ser una logia con Facebook. Fueron las Wikileaks, Pero es impresionante, uno se admira de ver cómo tienen una red de circulación de ideas que pueden demorar, pero que de todas maneras están, ¿no? Y los involucran. Y están operando en distintos lugares. Esta es otra idea, este es otro planteo que también hay que rebatir en Buenos Aires. Porque nosotros en nuestra historiografía, cuando hablamos de la revolución, y eso lo plantea Mitre y lo va a plantear el Pelín igual, somos receptores. Entonces Buenos Aires nos manda a decir que armó una junta y que no reconoce a la regencia. Y nosotros decimos, ay, ¿qué hacemos? ¿Reconocemos Buenos Aires? ¿No lo reconocemos? ¿Qué tal? No, acá también había gente que ya estaba trabajando previamente, están los Moldes, está el mismo Güemes, ¿no es cierto? Que habían estado en Buenos Aires, que los Moldes habían estado en España, formaban parte de la logia. Claro, Güemes había estado con Pueyrredón también formaba parte de las logias. Bueno, San Martín viene después. Él viene después. Pero viene con Alvear. Alvear, él viene con Alvear en el 12. Pero digamos que tienen ya está la idea. No es algo que
surge. ¿Cuánto pesa, ese es el otro tema importante, que se ha discutido mucho y se discute, cuánto pesa en lo que sucedió, en el hecho fatal de las cosas, el que el rey haya sido tomado cautivo y que no haya monarquía, ¿no? François Guerra plantea la independencia americana dentro de la crisis monárquica. Esta idea ha sido muy discutida también, porque la vacancia regia es en 1808, pero Miranda está mucho antes que 1808. ¿no? Y yo encontré un documento precioso, siempre lo hago, en el Archivo General de la Nación. En 1805 hay una conspiración en el Cusco, en donde en esa conspiración lo que se proponen es, bueno, por empezar, parten de una mentira, que el pueblo español mató al rey. ¿Por qué esta idea del pueblo español mató al rey? El pueblo español es regicida. El regicida no tiene derecho a gobernar. El Inca fue asesinado, ¿sí? La idea del regicidio es un planteo político que deslegitima al regicida. España, cuando conquista, ¿no es cierto?, ejecuta a Atahualpa, ¿sí? O sea, es regicida. El origen de su poder es ilegítimo, ¿sí? Esta idea de, o sea, no es que mienten porque sí, no es que, mira, vamos a poner que no hay rey para... No. La idea de haber matado al rey es una idea que deslegitima la dominación. ¿Sí? O sea, España no tiene derecho a gobernarnos porque mató al rey. De la misma manera que no tiene derecho porque mató al Inca. ¿Sí? Eso se inventa, perdón, no, eso en 1805 se sí. Y inventan que en España el pueblo mejor que tiene. Claro, hasta que se desmienta la noticia pueden avanzar. Claro. Bueno, además hay que pensar que están en Cusco. Claro. Es decir, ¿a quién está dirigida esa? ¿No? A quienes van a entender ese mensaje. Pero no queda ahí. Mató al Inca, mató al rey, entonces no tiene derecho a gobernar. Que los cabildos sigan gobernando como hasta ahora. Que le saquen el pecho a los comerciantes, o sea, todos los impuestos que se les cobraban a los comerciantes. Y que vayan cada ciudad mandando sus diputados a una ciudad que sea como el centro. ¿Cuál es el centro? El Cusco. ¿Sí? Hasta tanto, pidámosle protección al inglés. ¿Sí? Es divino, ¿no? Pidámosle protección al inglés, ¿sí? Entre tanto se pueda nombrar como monarca a un inca. Es toda la idea, ¿no es cierto?, de la monarquía incásica, de la restitución del Inca. Que después va a tener también incidencia en el proceso revolucionario, ¿no? Entonces, esa conspiración que generó estos panfletos, acá se encontró uno en la cuna firmado por el salteño. El salteño. Ustedes no saben los salteños cómo eran, andaban por la zona andina introduciendo las malas ideas. El pobre las perniciosas ideas, envenenando a la gente, ¿viste? Y eran siempre salteños. ¿Por qué los salteños tucumanos? Así se decía, ¿no? Eran los libros de escritura dorada o de páginas doradas, que eran de diversas ideologías que venían de la Revolución Francesa. Vos sabés que también se discutió mucho hasta dónde la Revolución Francesa. Es la idea de república. Pero eso bueno, después vamos a pasar a la idea de república. Pero, circulaba en otro lado. Claro, lo del Inca no. Lo del Inca claro, es de la cultura política andina, o sea, eso tenemos que entender. ¿Cuál es la cultura política andina y qué cosas para nosotros no tienen significación demasiado, pero para ellos sí? Claro, es lo que es legítimo.
Claro. Ahora, ¿por qué los salteños? Porque los salteños y los tucumanos, ¿por qué andan en el espacio andino como comerciantes, llevando las fletes de mula, van a estudiar por allí? O sea, es el que conoce el espacio. El porteño cuando llega, tanto en Belgrano como Balcarce, no tienen idea de dónde están. San Martín mismo no sabía dónde andaba. Si no conocen. Es como ahora. Sigue siendo. Está sacando por ahí. Después viene la etapa de psicoanálisis. No, pero es verdad, digamos, por eso siempre porque son los que además tienen redes previas, que conocen, que son compadres, que son amigos, ¿no? Entonces llegan a las casas, pueden difundir ideas, o sea, entonces este panfleto dice el salteño, está firmado por el salteño. ¿Y por qué está en el Archivo General de la Nación? Porque el gobernador intendente, preocupadísimo, que cae esto y lo manda a Buenos Aires. Y Buenos Aires dice, por favor, usted averigüe quién es. Y al caso de 6 meses le van a decir imposible saberlo. Claro, pero se repite en toda esta zona eso mismo que se decía en el Cusco. En la misma, casi simultáneo, porque la conspiración del Cusco fue a principios de julio y esto es a finales de julio. O sea que en ese... ¿El año es 1805. 1805 vos no tenés ni la invasión inglesa, no tenés la invasión napoleónica a España y no tenés la Rey Cautiva. O sea, pero ¿quién era la voz en el Cusco? ¿Quiénes eran? ¿Quién era el salteño? Tenían la preparación europea. Bueno, no era con información, con conocimiento. Bueno, en el Cusco, a ver, el Cusco incluso mantiene durante toda la colonia la escuela de nobles indígenas. Hay todo un pedido, es muy interesante. Por ejemplo, los líderes del mismo Tupac Amaru, ¿no es cierto? Primero tenía cierto dinero porque tenía grandes récords de mula, era un transporte, pero además estaban en Lima buscando que se les diera el título de descendiente legítimo de los incas. ¿Él era de sangre? Sí, lo que pasa es que son varios que están peleando por tener ese poder. Y además, en el Cusco funcionaba el grupo, el gremio de los 24, que son las 24 panacas, se consideran nobles y son los que salen, participan de determinadas ceremonias, tienen un tratamiento especial, son los que están legitimando también el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, Cusco forma parte de una élite. Y la nobleza indiana, o sea, como sí se le llamaba, la nobleza indiana, tiene incluso recursos de poder. Pueden ser oidores, son abogados, tienen... por eso, allí hay un grupo, ¿no?, que puede estar interesado porque va a querer ser seleccionado como el monarca inca también, ¿no? O sea, hay intereses... Pero ya tienen sangre española. Sí, yo no digo como... Porque Tupac Amaru es un caso así, ¿no? Sí, en general todos son... Pero las casaron con enviados de España, digamos, con gente que llegaba de España. Había algunos casos, bueno, el tema del mestizaje, hay un cuadro en la Catedral del Cusco muy bonita, ¿no es cierto?, donde se ve el casamiento de la joya con el conquistador, o sea, esa fusión, evidentemente, pero hay que ver cómo se escriben, o sea, qué es lo que van a reivindicar. Van a reivindicar sangre indígena y sangre noble inca. O sea, y eso les da cierta legitimidad política. Los Borbones, hasta en la rebelión de Tupac Amaru, incluso había representaciones teatrales del incanato y demás. Después, el mismo libro de Inca Garcilaso de la Vega, hasta la rebelión de Tupac Amaru, no tenía prohibición. Pero cuando se da la rebelión, ahí sí pasa a ser libro prohibido, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, comienza a buscar la corona de minar el poder y el ascendente de este grupo.
Claro, que Diana, evidentemente claro. tenía una gran legitimidad para ocupar el poder. Claro, por eso, y bueno, el diálogo de Atahualpa y Fernando VII en los Eliseos, que se le atribuye a Monteagudo, no se sabe exactamente si es Monteagudo, mis amigos bolivianos le dicen que no sé eso, le dieron otro nombre, no vamos a ver nunca si fue Monteagudo, sino lo importante es que el diálogo existió, circuló y da la idea de una cultura política que tiene fuerte llegada. ¿Por qué los Campos Elíseos? Porque es un lugar simbólico, ¿no es cierto?, donde van los muertos en la antigüedad. Y se encuentran Fernando VII y Atahualpa, y Fernando VII se queja de su condición de prisionero, que le han quitado el reino, y Atahualpa le dice que a él también se lo quitaron, ¿no? Entonces termina diciéndole a Fernando VII, tienes toda la razón, te apoyo totalmente, te reconozco toda la... ¿no? Reconoce, eso es un mensaje político muy fuerte, y eso es 1809, ¿no? El diálogo, que después se replica de alguna manera en la famosa proclama de la paz, ¿no es cierto?, de la Junta Tuitiva, que el movimiento de julio de 1809 en La Paz replica del 25 de mayo de 1809 en Charcas, que ya se forman juntas. Y en esa proclama tuitiva también vuelve a aparecer, sobre todo en la tercera versión, porque tiene varias versiones, como no había, se pasaban escritos por ahí. La primera les habla del rey y le echa la culpa a los malos funcionarios, pero ya en la tercera, ¿viste?, quiere la libertad total. Le van agregando, la van mechando. El que la trabajó muy bien es primero Roca, y el historiador boliviano que muerto hace poco, y después también María Luisa Sousa. O sea, se han encontrado varias versiones de la proclama de la Junta Tuitiva de la Paz. Entonces la primera es toda edulcorada con el rey, en el cual solamente echa la culpa a los malos funcionarios, ¿no?, el mal gobierno, que fue siempre la razón por la cual se levantaban y se dieron todos los procesos insurreccionarios. Nunca se cuestionó la autoridad del rey, sino la de los funcionarios, que eran los que gobernaban mal, y obviamente entonces eran los culpables, ¿no es cierto?, de determinadas situaciones. Por eso se cuestiona también mucho que atribuirle a la rebelión de Tupac Amaru una finalidad independentista, ¿no? Tuvo una época en que se lo ponía como precursor de la independencia, y en Perú todavía hay, ya vuelve de nuevo, porque esas son cosas cíclicas, ¿no? Vuelven de nuevo a querer enfatizar el levantamiento de Tupac Amaru. Hasta dónde fue anticolonial o no, es todo motivo de discusión, porque además lo de Tupac Amaru no fue solo Tupac Amaru, sino que fueron distintas insurrecciones articuladas en la gran rebelión indígena, que es lo mismo que pasa con la revolución de independencia. Es decir, mientras algunos quieren el monarca inca, el otro quiere traer a Carlota Joaquín, el otro quiere un monarca francés. Entonces otros quieren la república, ¿no? Uno quiere que sea una confederación, otros quieren que sea un gobierno centralizado, en fin. Esto es lo rico, lo interesante, lo apasionante, digamos, de todo este periodo, que no solamente ha recibido tanto atención historiográfica, sino que ha ido replanteando problemas, abriendo problemas, y uno de los problemas interesantes de la historiografía en estos últimos tiempos es esta de autonomía, independencia, si fue autonómica hasta 1812, a partir de 1812 pasó a ser abiertamente anticolonial. ¿Qué pasa cuando se dan el trienio liberal en 1820-23, cuando vienen misiones diplomáticas a Buenos Aires y a distintos lugares para tratar de negociar una salida al conflicto, manteniendo la vinculación con la corona, y allí cómo juegan Rivadavia, por ejemplo, Martín Rodríguez en Buenos Aires,
interesante, qué expectativas, y esto es documentación en el archivo de Inca, qué expectativas tienen en relación con lo que está pasando en Salta, que sí la tienen, cuando se enteran de que murió Güemes, dicen, bueno, ahora capaz que podemos hablar mejor. Así lo dicen, sí. Entonces ya no está Güemes, vienen acá y vienen. Entonces lo recibe Gorriti. Y Gorriti le dice de que pueden hablar todo, que está muy abierto, que le interesa todo lo que puedan decirle, pero que primero tienen que reconocer la independencia. Entonces se vuelve y dice, son unos sanculotes. Encontramos en Salta unos sanculotes. No había forma. No había forma. Pero que evidentemente ha habido algún tipo de comunicación desde Salta, alentando la posibilidad de llegar a un entendimiento evidente. No solamente se lo encuentra por el lado de Perú y su repercusión en España, sino que también se lo encuentra en Río de Janeiro, ¿no? Donde dicen, bueno, me llega información de que habría en Salta, no dicen nombre, me dicen que en Salta habría quienes podrían trabajar por la causa, ¿no? O sea, lo lógico, lo normal, no es para escandalizarse. El mundo no se divide en buenos y malos según nos parezca, sino la gente tiene distintas posiciones políticas y es lícito que las tengan, o sea, son... No, porque parece que si no estaban con la revolución y querían independencia eran unos malvados. Y no, bueno, ellos habían vivido siempre con la monarquía, la consideraban legítima y creían que era la única forma. Además, hay un hartazgo en 1820 de lo que es toda la guerra, las disidencias internas, los enfrentamientos. También es lícito que hubieran querido tener paz. O sea, no digo esto porque pareciera que uno hiciera, hay toda una idea de que si no son patriotas desgarrados, No, además tenés en Brasil, que con la venida del matrimonio de la Carlota Joaquina, Era un imperio que no se... claro, no tiene los problemas que... No tiene ninguno de los problemas Claro. con nosotros hasta principios del siglo XX. Entonces, todo por ejemplo, el modelo norteamericano de la Confederación. Pero Norteamérica eran 13 colonias, todas tenían puerto. Entonces pudimos comerciar. Nosotros teníamos que pasar por Buenos Aires. Y por eso también pudieron generar un federalismo más auténtico. Claro, porque acá todos tienen acceso al mar, claro. Claro, acá hay todo un digamos, hay gusto. Pero en 1816, cuando están discutiendo, bueno, la naturaleza, Dios, la providencia quiso que Buenos Aires sea la privilegiada, está ahí al lado del puerto. Entonces al lado del puerto puede comerciar, puede hacer todo. Y sigue haciéndolo, o sea que todos tenemos que ir a algunos trámites que hacer los Buenos Aires. Si no, y eso que ahora... Bien, pero eso no justifica No justifica querer nada. tener la autonomía del poder, digamos. Lo que pasa es que... Absoluta del poder. No, pero no es absoluta. Una cosa, el modelo unitario no significa que sea absoluto. No, bueno. Es decir, vos tenés a Bolivia que es unitaria, digamos, mirás, algo menos posible de absoluto. Sí, Bolivia surge como un Estado con un gobierno centralizado. No tiene, digamos, las disputas que tenemos, que se dan en Argentina, ¿no? Y eso no significa que no tenga otro tipo de conflicto. Siempre, el conflicto, yo siempre digo, ¿por qué le tienen tanto miedo al conflicto? El conflicto es lo normal, en tu casa, en la escuela, en el colectivo, en todos lados. Siempre, el conflicto forma parte de las relaciones humanas, o sea que no, imposible una sociedad desconflictuada. No existe, no podría ser. Entonces digo, ¿cómo? Lógicamente hay niveles de conflicto, La guerra, obviamente, significa el conflicto en su máximo enfrentamiento. Ahora, imaginen todo lo que se está cruzando acá. Quienes quieren quedar en la monarquía, quienes quieren ser autónomos pero no independientes, quienes quieren ser independientes, quienes quieren ser independientes y monárquicos, sea Carlota Joaquina, sea el Duque de Orleans, o sea el Inca Garcilaso, ¿no? Sí. Los que quieren una monarquía, ¿por qué? Porque están concibiendo que el orden social solo es posible con una autoridad fuerte, que no esté sujeta permanentemente
a la disputa política. ¿Sí? El monarca está por encima de todo, nadie discute que es el monarca. ¿Sí? Y quienes quieren la república. Pero la monarquía puede ser tanto federal como unitaria, o sea, la monarquía puede reconocer autonomías regionales o locales o no. Y lo mismo pasa con la república puede estar organizada en función de las distintas grupos locales de poder o ser unitaria. Entonces, todo eso está junto. Más el indiferente, más el pragmático que quiere hacer negocio por todos lados, ¿no? Sí. Yo digo, bueno, ahí uno trabaja, en la sociedad son hombres. No los podemos poner ni de héroes, ni de dioses, ni de nada. Son personas que están apasionadas con una idea política, que puede triunfar o no triunfar. Imagínense la incertidumbre que tenían, ¿no? ¿A dónde ya lo vamos a terminar? Cuando llega 1816, fin de la anarquía, comienzo del orden. O sea, ¿qué quiere hacer el Congreso de Tucumán? Terminar con la disputa. Pero ¿cuál era la disputa en ese momento? No era solamente la amenaza del ejército realista, la de la llegada de nuevas tropas de España, porque ya España había terminado el régimen de Bonaparte, sino fundamentalmente las disputas que tenían las distintas provincias y sobre todo el problema que le generaba Artigas, ¿no es cierto? Y la Liga del Litoral, que había sustituido a Córdoba, o sea, tenía Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y Córdoba estaba ahí, que sí que no. Y se manejaba como estados independientes, ¿no? Claro, bueno, sí, cuando le dicen venga a Tucumán para firmar la independencia, Artigas contesta, nosotros no somos independientes. No hace falta firmar nada. Claro, pero eso significa que ese tipo de disputa, porque habían hecho caer al directorio, ¿no es cierto? Los grupos confederados estaban fuertes, entonces basta ya de ese. Cuando ellos dicen fin de la anarquía, comienzo del orden, no están pensando que es necesario ese orden para poder enfrentar a las fuerzas realistas, ¿no? Entonces se logra eso, pero eso es la explosión. En realidad, lo de 1816 es la explosión de lo que comienza en 1810, de ese cuestionamiento que Vicente Cañete, el famoso jurisconsulto de Charcas, dice: ¿por qué Buenos Aires retrotrae la soberanía para sí? Si hablamos de retroversión de soberanía a los pueblos, todos los cabildos tienen el mismo derecho. Y no tiene por qué Buenos Aires poner el gobernador en Córdoba, como lo hizo, o en Salta, como nos va a venir a poner el gobernador también a nosotros. Entonces, allí ya está presente el problema. Ahí ya está, se lo pilotean hasta 1816. 1816 ya es insostenible la situación, se lo coloca a Pueyrredón, una figura que logra, no con Artigas, pero sí con Güemes, llegar a un entendimiento. Se cambia la estrategia de la guerra, San Martín, el cruce de los Andes y demás, pero en 1820, ¿cuánto dura eso? 4 años. En 1820 vuelve de nuevo a explotar, y va a seguir explotando hasta 1860. O sea, es algo que no se salda tan fácilmente. No, pero no ya con los de afuera, sino con los de adentro. Es con los de adentro, sí, pero el problema siempre es con los de adentro. Con los de afuera es un frente, bueno, hay que vencer a los realistas, ¿sí? Pero el enfrentamiento de Artigas con las autoridades porteñas, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta, o sea, ese conflicto, esa tensión, esa permanente tironeo entre Buenos Aires y las provincias, los gobiernos locales, está permanente, es siempre permanente. En el caso de Salta, con Pueyrredón, Güemes logra, por empezar, Güemes tenía vinculación con Pueyrredón porque había estado a sus órdenes en las invasiones inglesas, ¿cierto? Además, el tío de Pueyrredón, parece que no, pero las vinculaciones personales pesan, pero además
expresa también la idea de la independencia, que era lo que alentaba Pueyrredón, que Pueyrredón fue sospechado no solo de la independencia, sino de adherir a Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando él, porque manda una carta muy enigmática desde España, cuando está en 1809 en España, diciendo que la situación en España es caótica, que ya la península se pierde, ¿no? Porque esta idea de se pierde la península, entonces hagamos lo que podamos nosotros, porque si no vamos a tener y dice, cuando yo vaya les voy a explicar bien y vamos a tomar la decisión sobre el gobierno que creamos más conveniente. Entonces esa idea, no dice la revolución, no dice la independencia, entonces como era, tiene origen francés, ¿no es cierto?, está sospechado de que pueda ser, bueno, Todaguirre, por ejemplo, el sobrino de Posadas, es uno de los que participa de la elaboración de la Constitución de Bayona, ¿no es cierto?, que es la que alienta la ocupación francesa en España. O sea, por eso les digo, cuando uno va viendo los personajes como pero son todos masones, son todos masones. Los que nombraste por lo menos son todos. Pero bueno, pero hay allí una afiliación francesa, digamos, sí. Y además, ¿por qué se forma la Junta en 1809 en Chuquisaca? Se forma, porque Goyeneche viene y cree que viene por Carlota Joaquina. O sea, eran agentes de Carlota Joaquina, no eran agentes de Carlota Joaquina. ¿Qué papel jugaban? Además hay cambios, ¿no es cierto? De ser monárquicos pasan a ser republicanos, de ser republicanos quieren ser monárquicos en el 16, o sea, de acuerdo también a las circunstancias. Sí. O sea, si bien Álzaga también el español, claro, era un traficante de armas. Bueno, no, pero sí, pero Álzaga se levanta en 1812, hay una conspiración en Buenos Aires que se le atribuye a Álzaga que termina siendo fusilado. Sí, pero era muy amigo por Perón. Igual, sí. Ahora, ¿cuál es la motivación, por lo menos, que manifiesta Álzaga en ese planteamiento de 1812? Bueno, él no manifiesta nada, él es delatado por un negro, esclavo suyo, que dice que, y bueno, a ver, cuando se está en un estado, en un estado de conmoción social como era en ese momento, ¿no? Se ven fantasmas por todos lados. Los fantasmas pueden ser reales o pueden ser simple fantasía. Para un historiador es tan interesante el temor como realmente el hecho que puede provocar el temor. Porque el solo hecho de tener temor indica que hay algo, hay un problema. Evidentemente Álzaga no debe haberse manifestado, no se manifiesta porque Álzaga formaba parte del Cabildo cuando se forma la Junta. Álzaga no acepta, digamos, no es de los, no está dentro del grupo de los revolucionarios. ¿Sí? ¿Seguía siendo el alcalde de primer voto después? No, después no, pero no digo, sí. En las invasiones siempre se la segunda que es el alcalde de primer voto. Claro, pero además lucha muy... Sí, una corriente lucha por el libre comercio, inclusive le da a Pueyrredón. El libre comercio, yo creo que el libre comercio. Cuidado con el libre comercio, no hay libre comercio, lo que hay es un grupo de comerciantes que operan con las casas de Cádiz directamente para traer mercaderías europeas, telas, hierro, azogue, puntilla, traen de todo, ¿no? Botones, papel es fundamental, ¿no? Esos comerciantes se abastecen en Cádiz y tienen sus factores acá, algunos son tiendas muy importantes, como la de Santa Coloma, como la de la Balsa, la jabonería de Leite. Vienen acá, ¿no es cierto?, esas mercaderías y generalmente directamente pasan a Potosí. O sea, no es una mercadería que va a entrar en circuitos internos, va directamente en efectos de Castilla, que las guías de allí salen para Potosí. O para los comerciantes, a fines del siglo XVIII, hay una transformación del comercio atlántico con la habilitación del Cabo de Hornos, que hace que, además, se libere el comercio por esclavos. Entonces, hay traficantes que traen esclavos, hacen un comercio triangular con España y con África, traen esclavos, traen
efectos de Castilla, ¿no es cierto? Y todos los que no están dentro del consulado son comerciantes, ¿no es cierto? Generalmente mercaderes, los mercaderes son los que comercian esclavos y además comercian productos de la tierra. Entonces, yerba, mate, los cueros, en sí son los que acaparan, porque la famosa representación de los hacendados de Mariano Moreno, ¿no es cierto? Esa representación de los hacendados es más bien de los productores de cuero, ¿no? Si bien los comerciantes que están en el consulado, el gremio de los comerciantes, toma algún porcentaje de cuero, el comercio con Cádiz se hace con dinero, con plata. Mientras que el otro comercio de negros acepta, y eso fue de 1580, cueros a cambio de, ¿no? Para saldar. Entonces, frutos de la tierra. Entonces, los cueros, la yerba mate, la cochinilla, la lana de vicuña, ¿no? Sale como formas de saldar comercio, con plata también, pero nutre todo un comercio interno que lleva azúcar, va llevando los tucuyos de Cochabamba que llegan a Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces son los que están fuera del consulado, pero no son menos monopolistas que los otros, porque tampoco dejan entrar a nadie, o sea, ellos forman toda una red de comerciantes que operan circuitos diferentes y también mercancías diferentes. Por más que haya efectos de Castilla, hay tejidos de la tierra, hay ponchos, hay sombreros, hay azúcar, hay vino, aguardiente, ¿no? Ganado. Entonces es otro circuito. Esa es la disputa, y la disputa fundamentalmente procede, por eso dice la representación de los hacendados y se lo asocia a Moreno con el libre cambio, porque están peleando, cuando se dan las guerras y se bloquea el puerto de Buenos Aires, para comerciar con neutrales, algo que había prohibido, por una autorización, pero después había cancelado su autorización, y el Cabildo de Buenos Aires en 1809 autoriza ese comercio y sacan los pueblos. Entonces no es porque no pueden hacer eso que van a estar en la revolución. Eso es de la idea esta del comerciante monopolista frente al comerciante librecambista. Eso es, en la medida de lo posible, todos tienden a ser monopólicos. No, nadie deja entrar, hasta los canillitas son monopólicos, ¿no? No quieren que entre otros les hagan los taxistas, qué sé yo. ¿No? Es decir, son corporaciones, pero son corporaciones diferentes que operan circuitos distintos y que están necesitando autorizaciones diferentes para poder sacar la producción. Es lo mismo que hablar de criollos y patriotas, ¿sí? Criollo es un término peyorativo en la colonia. Criollos son las mulas y los esclavos. El resto es indio, ¿sí? Negro, casta, que son todos los mestizos, las castas, y los españoles americanos y los españoles peninsulares. Los blancos de acá, las gentes de acá, son españolas americanas, no son criollos. Entonces van a encontrar un solo documento que diga yo criollo, ni loco. Entonces, yo vendo un esclavo criollo, significa que el esclavo nació acá. ¿Sí? La mula es criolla, significa que no vino de Córdoba, que nació en Salta. Sí, sí. O sea, muy mal se dirían ellos criollos cuando estaban usando ese calificativo para las mulas y los negros, ¿no? Entonces, es posterior esa identificación de criollos, ¿sí? Y es política, ¿no? Entonces, claro. Entonces, cuando dicen, no, porque era la lucha entre los criollos y los patriotas. No, era la lucha entre los criollos, entre los españoles americanos, y en un primer momento, entre españoles americanos casi todos. ¿Cuándo se va a combatir con peninsulares? Cuando llegan los primeros ejércitos españoles. Eso es después de la restauración de Fernando VII, ¿no? Claro. En 1816, que llega la Serna, que viene con tropas veteranas, etc. Pero hasta tanto, Pío Tristán era primo de Belgrano. Ah, era primo. Claro, era primo. Entonces
entonces, viste, o sea, El nieto Goyeneche, uno de los dos era también nacido en América, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, y uno que, por ejemplo, podríamos decir fue un patriota, fue un criollo, Álvarez de Arenal, en español, en peninsular. Es decir, comienza también es otra línea de la historiografía actual, la historia conceptual de los términos. ¿Sí? ¿A qué se le está llamando ya patria o patriota? ¿Sí? Patria era antes el lugar donde se nacía. De hecho, lo van a seguir utilizando cuando Belgrano hace las listas de la gente que tiene, dice, tengo fulanito, menganito y sultanito, cuya patria es el Uruguay, cuya patria es Santa Fe. O sea, es el lugar donde han nacido. O en el mundo encuentran los expedientes, quiero volver a mi patria, en Mendoza, por ejemplo, mendocino, ¿no? Es decir, y adquiere un sentido político con la revolución. O sea, patria, entonces, dice Belgrano, le dice Álvarez de Arenal, cuando lo deja allá en Santa Cruz, le dice, patria no es, hágale entender que patria no es solo el lugar donde se ha nacido, sino es un sentido de pertenencia, de lucha por el bien común, de construir una sociedad, ¿no? Entonces ya es otra cosa la patria. La patria es el proyecto político que lleva adelante la revolución. No sé, yo no quiero que para hacer más. Pero es mucho para pensar, hay una contribución historiográfica interesantísima. Una pregunta, Sara. Sí, Si recuerdo bien los hechos históricos, cuando empieza a moverse Caballero en Buenos Aires y entonces ya el grupo, llamémosle revolucionario, empieza a pensar en convocar el Cabildo Abierto, es porque llega un buque inglés, si recuerdo bien, con diarios ingleses, donde aparece la noticia de que la Junta Central de Sevilla se ha disuelto por el avance del rey Napoleón y que, digamos así, la representación del rey ha pasado a este Consejo de Regencia, que primero se refugia en Cádiz y después no sé si es que los franceses también ocupan Cádiz y se van a María. Sí, en San Fernando. Me parece que, y ahí viene el momento en que el grupo revolucionario dice, no, al Consejo de Regencia no lo reconocemos. Imagino que es porque la Junta, en alguna medida, la Junta Central, ¿cómo se llamaba? Junta Central Conservadora de Radio, algo así, había representantes de distintos lugares. O debería haberlo, porque no alcanzó a llegar, digamos. En cambio, el Consejo de Regencia, ¿de dónde salió? Es decir, es una decisión de la Junta de Sevilla. A ver, que pasó lo mismo que con la Junta Grande, cuando se crea la Junta de Buenos Aires, para callar todos estos problemas de la representación de soberanía, cada ciudad tenía que elegir un diputado que iba a ir a Buenos Aires y se iba a hacer ese va a ser el órgano del gobierno. Ahora, en tiempos convulsos, tener 40 personas opinando, 60 personas opinando, puede llegar a ser caótico, porque cuando se toma una decisión, ¿sí? Es decir, por eso es ejecutivo, para ejecutar. Lo que van a considerar es que es imposible sostener la Junta, o una Junta con todas las representaciones de los territorios americanos más los españoles, y que se necesita entonces depositar la soberanía del rey, no ya en la representación de diputados de cada una de las ciudades, sino en un conjunto que se eligen ellos, ¿no es cierto?, para que opere en nombre del rey defendiendo los territorios. Por eso se formó un consejo de regencia, que debatió muchísimo además si tenían que nombrar como regente a la Carlota Joaquín. Hubo quienes operaban en las Cortes de Cádiz para que se nombre a Carlota Joaquina como regente, ¿no? Es decir, esa ahí, en realidad, incluso después, si uno lee la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Que también está publicada en esa colección de la Biblioteca de Mayo, donde la Junta de Gobierno en Buenos Aires ya comienza a cuestionar también a los representantes que estaban en la Junta de Sevilla, porque dice, ¿quiénes son los de Oviedo si Estados Unidos está ocupado? ¿Quién eligió los representantes? O sea, ¿qué legitimidad puede tener? Porque si vos tenés un territorio ocupado, es lo mismo que
en España es nombrar a algunos de Buenos Aires, incluso del Alto Perú, que estaban del Virreinato del Río de la Plata, que estaban en España en ese momento, los nombraron como diputados en la Corte de Cádiz. Pero la misma Corte de Cádiz se cuestionó si tenían que estar o no. ¿En qué año se convoca la Corte de En el Cádiz? 1812. 12. O sea, todavía No, perdón, 1811. 10, a fines del 10, en plena ya lucha contra los franceses. Claro, ya cuando está la regencia. Allá la regencia. La regencia convoca a la Corte de Ya Cádiz. está sin poder. O sea, la regencia convoca a la Corte. Claro, Y de ahí sale la constitución de Cádiz, en 1812. Pero no sabía que interesante que los representantes, en este caso del Virreinato de La Plata, no son designados de acá. No, son designados allá si acá están en rebeldía. Y lo que dice, se discute si tienen que estar o no tienen que estar, porque ¿qué es lo que dije? Americano, ¿no? Entonces, la decisión es que permanezcan dentro de las Cortes, porque separarlo de las Cortes significaría reconocer que esos territorios no nos pertenecen. A ver si intentamos. Ese es el argumento. Si nosotros los separamos, dejamos a esos, decimos que esos territorios están fuera. Claro, lo que fuere, todavía no se de 1813 se quiere declarar independencia y no se la declara. ¿Quién está trabajando acá en esa línea historiográfica conceptual que decía? En Salta nadie. En Buenos Aires sí, la doctora Goldman, sí, Elías también. En Tucumán he trabajado un poco Tío Vallejo. Acá en Salta que trabajaba mucho la parte política y trabajaba muy bien era Marcelo Macchioli también, ¿no? Que falleció. Ahora vamos a ver si se publica, ya está Caramela arreglando, trabajando en texto, sí. Eduardo Zaguier no estaba también en esa línea. Eduardo Zaguier. Eduardo Zaguier trabajó todo. Todo. ¿Cómo hizo? ¡Ay, por Dios! Pero muy anárquico, ¿no? Recolectaba. Después lo ponía en CD, nos pasaba todo eso, no se publicó no sé cuántos tomos en internet. Pero ¿Y este trabajo que van a publicar? es historia de política de Salta desde el fin de la colonia hasta 1840. Sí, está muy bien trabajado. Sí, ya fue su tesis. La tesis de Marcelo Macchioli. Fue su tesis que la defendió unos 6 meses antes de